El día de hoy yo tenía planeado hablar básicamente de Bartomeu por el hecho de que se ha sacado, pues bueno, un contrato supuestamente que el cual sería de Frenkie de Jong, el cual yo me creo no tanto por las informaciones ni nada, sino porque es algo que pues perfectamente tiene el modus operandi de Bartomeu. Bueno, voy a tener que omitir ese video y lo voy a tener que sacar mañana porque, pues bueno, Sandro Rosell ha dado una entrevista en la que, pues bueno, hablaba un poco sobre el tema de su época en el Barça y por supuesto es algo que pase lo que pase, no puedo dejar pasarlo. Y pues bueno, debido a que voy a empezar leyendo sus declaraciones, pues bueno, voy a comenzar de una vez. Dice Rosell: mis 4 años como presidente del Barcelona son los mejores en la historia del club. Son los mejores en títulos del primer equipo, en títulos de secciones, en dinero ganado, en patrimonio creado, en función social y la fundación. Son datos y son los que son. Y es que nunca me he parado a explicarlo. Es la primera vez que lo hago. La herencia fue brutal. Sandro Rosell aseguró en una entrevista para el periódico que su etapa como presidente del Fútbol Club Barcelona fueron los mejores 4 años en la historia del club. Con toda la humildad que, con que puedo con que pueda decir lo que diré ahora, mis 4 años en la presidencia del Barça son los mejores en títulos del primer equipo, en títulos de las secciones, en dinero ganado, en patrimonio creado, en función social y en la fundación. Enumeró: los 4 años fueron bestiales y la herencia que dejamos fue brutal, insistió. Rosell se extendió en su valoración. Son datos y son los que son. Y es que nunca me he parado a explicarlo, es la primera vez que lo hago, tal. Agregó: admitió que puedes decir, Rosell me cae fatal, no lo soporto, por los datos objetivos de mi gestión están publicados en las webs oficiales del Barça, auditados. Rosell señaló que no se ha puesto en valor porque hasta ahora me he dedicado 100% a gestionar y 0% a hablar. Rosell estimó que un club como el Barça requiere 3 personas muy importantes para gestionarlo. El presidente, que es el responsable de decir no y de poner límites; el director general, que es quien debe gestionar los ingresos y los gastos; y el director deportivo, que es quien debe invertir este margen en el campo. Pauso cita. Estoy totalmente de acuerdo con él con lo que dijo. Con esto último, continúo cita. De la gestión de todos ellos, Rosell cuantificó: de 10 decisiones se pueden cometer 2 errores, pero si se cometen 8, hundes al club. Rosell rememoró cómo fue su postpresidencia. En mi época el presidente era yo, el director y el general era Anthony Rosic y el director deportivo Andoni Zubizarreta. Tras las elecciones, Josep María Bartomeu decidió hacer un cambio de gestión. La nuestra, de 2010 a 2014, se basaba en el control del gasto. La de Bartomeu se basa más en incrementar los ingresos y consiguió casi 1.000 millones, y esa maquinaria aguanta el incremento del gasto. Apuntó antes de detallar un poco de inflexión. Pero hubo pandemia y los 1.000 millones pasaron a 650 por debajo del gasto, recordó. De 2010 a 2020 se han dado los mejores 10 años de la historia. Con todo, Rosell hizo una valoración global muy positiva. De 2010 a 2014 se dieron los mejores 4 años en la historia del Barça. De 2010 a 2020, incluida la pandemia, se dan los mejores años de la historia del Barça, en títulos, en dinero y en todo. Y en cambio, si le preguntas a la gente, dice que no, que ni Rosell ni Bartomeu fueron lo mejor, analizó. Otros solo se dedican a comunicar y no solo a gestionar, esa es la diferencia, añadió Rosell, preguntando por la situación actual. Rosell dijo: en eso no quiero entrar, hablo de mis 4 años. No es verdad que yo fuera causa de la marcha de Guardiola. Pausosita, esto es lo más importante y esto es lo que también vamos a comentar. El expresidente azulgrana desmintió que fuera él la causa de que Pep Guardiola dejara de ser entrenador del Barça. No es verdad. Lo han explicado por activa y por pasiva Guardiola y los jugadores, que fue un enganchón entre Guardiola y los jugadores, un problema que había en el vestuario. Por último, cuestionando por si alguna causa judiciales pendientes, incluida la apertura de un presunto fraude fiscal, puede ser un obstáculo en su posible candidatura a la alcaldía de Barcelona. Rosell subrayó que todo es consecuencia, tal. ¿Qué más? Eso es cosa de política. Dice... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh,... ma, 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 ma,
Dice, al primo de Avidal lo conocí al día antes, después de la operación, entré y saludé porque estaba al lado de la cama de Avidal, concluyó. También dio la versión sobre el caso Neymar. Lo archivó el juez de La Mata y casualmente concedieron con la imputación por parte del juez Lamela. Aquí alguien obliga a reabrir el caso contra la opinión de La Mata. Que de informe 250 páginas, 230 decir que somos inocentes y en la que dice que el juicio oral porque te obligan, sí. Bueno, finalizo la cita. Bueno, como lo hemos podido ver, Rosell, pues básicamente, digamos, habló un poco sobre básicamente lo que es su, bueno, del periodo de su presidencia y pues bueno, tengo muchísimas cosas que comentar. Primero que todo, quiero empezar con lo que dije que es más importante para mí, que es lo de la salida de Pep Guardiola. Como tal, pues bueno, creo que ya saben la mayoría de gente en este canal que, pues bueno, yo hablo mucho de Bartomeu porque tiene que ver más con nuestro futuro debido a su pésima y horrorosísima gestión. Sin embargo, tanto Bartomeu como Sandro Rosell son lo mismo. No sé si sean amigos, no sé si se caigan bien, pero son lo mismo. Son, bueno, son la oposición. Sí, son la oposición, que nos dicen oposición. Nosotros somos culés, son la oposición. Sí, para quien no sepa o no esté informado, no sé, pues básicamente en el barcelonismo existe una división que es básicamente, pues bueno, los que generalmente apoyamos, pues básicamente lo que es el modelo de gestión, que básicamente es lo que nos ha llevado a cosechar los más grandes triunfos. Y por supuesto, pues el estilo de juego, que es el juego de posesión. Y por supuesto, la línea de trabajo, que es indiscutible estas tres cosas. Modelo, estilo y línea de trabajo. Bueno, la oposición básicamente son los bartorroselistas, es decir, Bartomeu y Rosell. Y dentro de esta corriente entra el señor Toni Freixa. Y básicamente dentro de todo esto, pues podría decir que no sé si son amigos, pero son lo mismo. Tienen la misma ideología, son continuistas el uno que otro. Y siempre que quitas a uno, encuentran a uno todavía peor para sustituirle. Básicamente, pues para mí Bartomeu es el peor de todos. Sin embargo, así como Bartomeu es el peor de todos, pues realmente, si hablamos de orden e importancia cronológica, el peor de todos es Rosell, porque es el que le dio lugar a Bartomeu dentro de su junta directiva. Bueno, primero lo había hecho Laporta y después lo ha hecho Rosell. Es quien le dio cabida a Bartomeu, y si no hubiera estado Bartomeu con Rosell, pues básicamente no se... Si se hubiera presentado, no creo que hubiese ganado las elecciones del 2015. El asunto con todo esto es que, pues bueno, Rosell básicamente, pues yo, así como yo he acusado a Bartomeu de ser el responsable de la salida de Luis Enrique, pues básicamente Rosell es lo mismo pero con Guardiola. Rosell es el responsable de la salida de Pep Guardiola. Como yo lo dije básicamente con Bartomeu, Bartomeu sí le ofreció la renovación a Luis Enrique, pero ¿qué es lo que pasa? Que se la ofrece y no le pone las condiciones necesarias para que renueve. Le pone todo en contra y le ofrece la renovación y ya. Y por supuesto, teniendo todo en contra, pues básicamente es como intentar echarle pero sin que se note tanto, ¿no? Porque le estás ofreciendo la renovación pero no le pones las condiciones necesarias para renovar. Y por supuesto, por condiciones necesarias me refiero al poder. El poder que necesita todo entrenador para sacar jugadores, fichar jugadores y por supuesto tomar las decisiones importantes. Básicamente así pasó con Luis Enrique y con Bartomeu, que básicamente cuando Bartomeu le da el poder a Luis Enrique, pues bueno, Luis Enrique pues renovó y pues ya al final cuando no tenía el poder con los jugadores, exactamente la misma plantilla y el mismo problema que es problemas con el vestuario, salió. Bueno, con Guardiola pasó exactamente igual. Rosell básicamente no le echó, no lo destituyó, pero sí lo renovaba año tras año, por supuesto, quitándole el poder. Primero, más que nada, cuando él gana la presidencia, Chiqui inmediatamente lo primero que hace, Chiqui Beregenstein, es dimitir. Una cosa por esa parte. Después le quitan la presidencia de honor a Johan Cruyff, que bueno, básicamente era, digamos, el consejero no oficial del club, digamos, el consejero del presidente de manera no oficial, cosa que pues bueno, yo me pregunto como por qué. Pero pues bueno, el chiste es que en honor, sea por honor o sea pues por homenaje o por lo que sea,
básicamente estaba aquí. Y básicamente Cruyff jugó un papel importantísimo en la historia del Barça. Ya no solo como entrenador, sino digamos como ese directivo. Porque pues fue el que recomendó fichar a Rijkaard, fue el que pues, recomendó pues fichar a Guardiola y bueno, ponerlo para el primer equipo. ¿Qué otra cosa? Pues fue el que confiaba en los jugadores como de la cantera, como Xavi, como Iniesta, como Puyol, sí, y básicamente Sandro Rosell era exactamente lo mismo que Bartomeu. Es decir, pues, bueno, más que nada hay que decir que Bartomeu es lo mismo que Rosell, pero debido a que aquí se habla más de Bartomeu que de Rosell, pues básicamente lo digo así. El asunto con todo esto, como digo, es que básicamente cómo son los proyectos del bartorroselismo, de la oposición. Pues son proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks. Es decir, casi no, para ellos la cantera casi no cuenta absolutamente nada. ¿Y qué quiere decir esto? Que Rosell, y esto ya no es cosa mía, está, pues, bueno, está dicho, no por mí, sino por gente de ahí, que Rosell quería echar a Víctor Valdés, a Puyol y a Xavi porque, pues, para él eran perdedores, y de hecho creo que es un poco conocido que Rosell pues le gusta un poco los jugadores sudamericanos, ¿no? Especialmente los brasileños que de hecho por ejemplo así fichó a Ronaldinho, que básicamente era que tenía contactos con Nike Latinoamérica, y debido a todo esto pues puedo fichar a Ronaldinho. Después el fichaje de Neymar, el cual por supuesto no costó 57 millones de euros. Ya después el padre de Neymar reveló que el Barça pagó 200 millones de euros brutos. Y por supuesto, ¿qué es lo que quiere decir? Que no confió en la cantera. Eso por un lado. Y luego, Rosell pues es un presidente, digamos, intervencionista, el cual no le dio el poder suficiente a Guardiola. Por supuesto fichó a David Villa, fichó por supuesto a Mascherano, pero también es el que se fichó a Luis, ¿cómo se llama? Alexis Sánchez, gran jugador, pero me pregunto si lo pidió Guardiola. Y por supuesto Fábregas, que no había ninguna necesidad de fichar a Cesc Fábregas. Ojo, cosa que a mí Cesc Fábregas es uno de mis futbolistas favoritos. Es de los mejores que me ha tocado ver como falso 9, principalmente la Eurocopa del 2012. Algún día le dedicaré video a eso y por supuesto pues es un jugador total y espectacularmente maravilloso. Ganó Golden Boy, es uno de nuestros 23 campeones del mundo con la selección española. Y por supuesto es un jugador maravilloso y es canterano del Barça, pero Guardiola no quería a esos jugadores. Incluso yo me pregunto si Guardiola quería a Neymar, cosa que de hecho después terminaron pues preguntándose y tal, que bueno, pidiéndole, mejor dicho, terminaron pidiéndole a Guardiola que hablara con Neymar por una llamada telefónica, porque le querían imponer el fichaje. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando tú ves que un presidente ni te da el poder, cuando llega el presidente y dimite tu director deportivo, dimite pues otra mano importante como lo es Cruyff, tu presidente termina elecciones y no se puede volver a presentar porque, como lo dije, la reelección consecutiva no está aprobada. ¿Qué es lo que pasa? Que perdió a Laporta, a Cruyff y a Chiqui. Y de hecho a mí me sorprendió muchísimo que Guardiola no dimitiera. No dimitiera, conociendo la personalidad que tiene Guardiola y todo, pues a mí me sorprendió muchísimo que Guardiola no haya dimitido. Porque lo primero que normalmente harías cuando ves que llega un presidente que no tiene, digamos, que te va a ser intervencionista, no confía en entrenadores del estilo que tú tienes. Confía más en los Tata Martino, en los Valverde. Y así como es eso, tampoco digamos te va a dar el poder y te va a imponer fichajes y te va a intentar desmontar el proyecto, y que por supuesto incluso se burla de ti llamándote Dalai Lama. Pues directamente pues tú dices, uff, esto es un problema, y aquí tenemos un problema. Sí, tenemos un problema. ¿Y qué problema es ese? ¿Qué problema es ese? Es el presidente. Rosell en algo tuvo razón de lo que dijo, y es que básicamente el Barcelona necesita 3 personas importantes: entrenador, director deportivo y presidente. Esto es total y absolutamente verdad. Total y absolutamente verdad. Se me explicó, pero lo más importante es que el presidente escoge a los otros dos, al director deportivo y al entrenador. Y digamos, pues cuando llega otro presidente y otro director deportivo con otras ideas y claramente pues te quitan el poder, claramente pues para tomar decisiones, ¿qué es lo que pasa? Que directamente eso está condenado pues básicamente en algún momento a ir para abajo, como le pasó a Luis Enrique. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, como lo dijo Rosell, Guardiola tuvo problemas con la plantilla, cosa que de hecho
pues bueno, no es ningún secreto para nadie porque esa misma plantilla 2 años después tuvo también problemas con Luis Enrique, tuvo problemas de ego con Luis Enrique, en el que más que nada se pusieron en contra del entrenador sin estar conscientes del maravilloso trabajo del entrenador, así que puede que haya sido de mala fe o por mala o no por mala fe, por ego o tal vez por falta de autocrítica, porque son buenos, son malos, no lo sé. Pero el chiste es que tuvieron también problemas con Guardiola desde antes. Cosa que el problema de los egos que nos quitó Luis Enrique en realidad viene desde tiempos de Guardiola. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente tienes al mejor, digamos, entrenador, digamos, de nuestra historia. Y claramente es un entrenador que tiene la personalidad para cargarse jugadores y para sacarlos cuando representan un problema para el vestuario. Es un entrenador con muchísima personalidad. No dudó en apenas llegar, cargarse a tres de las más importantes vacas sagradas, que era básicamente Ronaldinho, Deco y Eto'o. Sí, en este caso Eto'o no pudo echarlo y no por una cuestión de falta de profesionalidad, sino por una cuestión de problemas de jerarquía, en el que el jugador pues quería mandarle a Guardiola. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente saca a Ronaldinho y Eto'o y dijo que literalmente si de verdad fueran jugadores que estuvieran comprometidos, sin duda estarían con ellos, pero lo sacaron, lo tildaron de loco. ¿Y qué fue lo que pasó? Triplete, miren los resultados. ¿Qué es lo que pasa después? Eso es para empezar cuando llega. Entonces tienes un entrenador que tiene muchísima personalidad y claramente es el mejor entrenador de hasta el momento de tu historia, con el permiso del propio Johan Cruyff, incluso con el perdón de Luis Enrique, el cual para mí es el mejor entrenador de la historia del Barça, solo detrás de Guardiola. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente tienes el mejor entrenador y un entrenador que toma decisiones, que tiene personalidad. Entonces, si Guardiola tenía problemas con ese vestuario, entre no sé quiénes haya estado, pero seguramente entre esos problemáticos, seguramente estaba Piqué y estaban tal vez Busquets, tal vez Iniesta, no sé quiénes hayan estado. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente tienes problemas con estos jugadores. Y así como tienes problemas con esos jugadores, lo que dictamina la historia es que el entrenador no le tiembla el pulso a la hora de echar a los jugadores con problemas de jerarquía o con problemas de falta de profesionalidad. Entonces lo más obvio es que Guardiola, lo más lógico que hubiera hecho es que hubiera pedido el apoyo del presidente y pues darles salidas, hacer un saneamiento del vestuario para sacar la toxicidad del vestuario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el presidente, a pesar de que no te ha destituido, te quiere echar. Te quiere echar, ¿por qué? Porque no te da el poder. Te ofrece la renovación, pero te pone todo en contra para que no firmes la renovación. Sí, y así decimos que tú te vas, pues porque estás cansado, que porque ya tienes desgaste. Cuando la Premier League, que es más exigente por el nivel de competitividad y tienes más años, pues ahí casualmente, por obra de la madre naturaleza, ahí no te has cansado y no sientes el desgaste. Decimos que pues ya, pues que fin de ciclo, que pues no sé, hoy me levanté con ganas de decir, no, pues es que creo que ya se acabó la época, que si no sé qué. Y claramente cuando es mentira y en realidad te estás yendo porque, no porque el presidente te destituye, sino porque hace todo lo posible por destituir, porque tú te vayas, porque no renueves. ¿Sí me explico? Porque no renueves y claramente pues no te da el poder necesario. Y este es no el error, porque esto no es un error. Porque esto está hecho a propósito. Esto no es un error. Un error es cuando haces una cosa y tal vez sin intenciones de eso te sale mal. Sí, o lamentablemente terminan algo mal. Y lo necesario es hacer autocrítica y corregirlo. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema no es ese, sino el verdadero problema de esto es que por supuesto, pues digamos que no fue un error porque fue hecho a propósito. El Rosell no le dio el poder a propósito a Guardiola porque no lo soportaba. Sí, no lo soportaba literalmente. Incluso eso de que le decían el Dalai Lama, pues mira, no sé qué clase de relación tengas con él, pero claramente pues una muy bonita cuando lo estás llamando Dalai Lama, pues no creo que sea. Entonces tienes al mejor entrenador de la historia, que ni siquiera tienes que decidir fichajes. Él te va a decir qué fichar. Tienes una buena economía, tienes el prestigio de ser el mejor equipo del mundo. Futbolísticamente hablando, eres el mejor equipo del mundo. Y por supuesto el mejor Barça de la historia. Económicamente también eres el mejor Barça de la historia. Bueno, hasta ese momento. Ya después se logró ingresar 1.000 millones de euros. Ahorita vamos a eso.
Y por supuesto, tienes futbolísticamente hablando, eres el mejor. En ingresos eres el mejor. O como ya peor te va, eres el segundo con más ingresos en el planeta. Socialmente, la masa social incrementa un montón. Porque con Laporta, pues básicamente muchos se hicieron socios por ver al Barça y por su buen fútbol. Y algo que no se comenta: la mayoría de la gente que hoy en día es culé, que es barcelonista por esa época. Es decir, se multiplicaron la cantidad de seguidores del Barcelona. En todos, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todo el planeta, debido a los éxitos del Barça, y que de una manera como nadie lo había hecho, se incrementó. Entonces también aumentan los socios y los seguidores. Futbolísticamente hablando, está así, increíble. Económicamente, con el aumento de la gente que ve los partidos y con el aumento de los aficionados, más mercancía comprada y todo, estás perfectamente bien. Políticamente tienes un proyecto, tienes línea de trabajo, tienes un buen entrenador, tienes todo, tienes incluso hasta el consejero no oficial y al presidente. Te dejaron todo montado, toda no una estructura, no. Te dejaron todo, literalmente ya todo el proyecto futbolístico, deportivo, te lo dejaron montado. Tienes absolutamente todo. ¿Y qué es lo que pasa? Gana las elecciones, en este caso Sandro Rosell, y lo primero que hace Chiqui Bereguistani es dimitir. Cosa que, insisto, claramente Guardiola lo ha dicho: la persona más importante de mi carrera es Chiqui. ¿Qué otra cosa? Literalmente le quitas la presidencia de honor a Johan Cruyff, cosa que ahí se notan las malas intenciones, o si no las malas intenciones, que estabas en contra de ellos. Y claramente también se notan otras cuestiones, como por ejemplo, pues que le faltas el respeto a Guardiola, no le das el poder, y claramente pues de esta manera pues logras asquear y por supuesto hartar al mejor entrenador que podrías tener, y por supuesto lo pierdes. Y también perdió a Luis Enrique en el Barça B. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que directamente Rosell es el responsable. Sí, es el responsable de la salida de Guardiola. Y aprovecha que Guardiola es muy, digamos, discreto, en el sentido de que no le gusta acá. Muy poco controversial. Y bueno, muy poco controversial a diferencia de su época en el Barça. Tal vez en esa época del Barça pues se hartó, ¿no? O se sintió mal de tanta controversia, y a lo mejor desde ahí se hizo más cuidadoso con lo que decía. Pero ¿qué es lo que pasa? Guardiola, si de por sí, no diciendo nada, está perseguido. ¿Qué es lo que pasa? Es muy poco controversial, no quiere causar controversia. Y con todo esto lo único que causa es que Guardiola no va a salir a decir pues literal: sí, me fui por culpa de los jugadores y por un problema de que el presidente me quería echar y no me daba el poder. Si no lo dice así. ¿Por qué? Porque esto causaría la controversia, sería un escándalo y claro, sería un problema del que absolutamente todos pues renegarían. Pero en realidad pues sí se fue por culpa de él, y entonces aprovecha que Guardiola no quiere ser controversial, ya sea porque no quiere ser maleducado o porque no quiere molestar a nadie, o para no ser más perseguido porque estaba contra las cuerdas, y hace tirón de esto para decir todo esto. Guardiola sí se fue por culpa de Sandro Rosell, y no solo Guardiola, se fue Chiqui, y se fue también Johan Cruyff, como el tesorero consejero del presidente no oficial, o como se llame, presidente de honor. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Claramente aquí, cuando te das cuenta de todo esto, pues señoras y señores, esto es el bartorroselismo. Este es el modus operandi de los Bartomeu, de los Rosell, de los Toni Freixa, gente que básicamente te quita los mejores entrenadores cuando se los montas. Rosell te quitó a Guardiola, Bartomeu te quitó a Luis Enrique, y que si gana Freixa, ¿qué va a hacer? Va pues directamente a quitar a Xavi. ¿Va a hacer lo mismo o va a suceder lo mismo? Jugadores con ego y claramente después un presidente que no te apoya. De esta manera, pues, que va a ser el tercer capítulo de todo esto. No sé, es algo sinceramente indignante. Y por supuesto, pues, que Rosell salga de esta manera, para mí es lo más grave de toda su gestión. Porque de una u otra forma, pues, incluso después de dimitir, todavía siguió la estructura. Todavía estaban ahí los jugadores de la época Laporta. Si me explico, todavía estaba ahí la base trabajada y los jugadores. O sea, claramente estamos hablando de que estos jugadores claramente todavía podían dar eso, y podían dar todavía muchísimo más.
¿Sí me explico? Entonces no alcanzó en 4 años a desmontar absolutamente todo. Sí, todavía los ingresos sean maravillosos, pero ¿por qué de la herencia a Laporta? Que esta es otra. Rosell habla de que sus 4 años de la presidencia del Barça son los mejores. Mira, claramente pues yo lo había dicho aquí el otro día hablando de Laporta. Una junta directiva se ve limitada o en cantidad y en calidad dependiendo de lo que haya hecho la junta directiva anterior. Y la gestión de Laporta de 2003 a 2010 es verdaderamente la mejor época del Barça y lo que dejó. Proyecto hasta para 2017, no sé hasta cuándo lo estiró el proyecto al máximo Bartomeu. Claramente con Laporta se logró lo de 2000, la Champions de 2006, la Liga, después con Guardiola el triplete, el sextete y qué otra cosa. Ya después claramente estamos hablando de que claramente después dejó proyecto y dejó todo montado para ganar la Champions 2011, porque para mí la de 2011 es de Laporta. Es de Laporta, es durante la presidencia Rosell, pero ¿qué te va a dar tiempo en hacer en 2 mercados de fichajes para rápidamente montar todo un proyecto y ganar una Champions? Eso para el Barça, para lo que es el Barça y el estilo Barça, eso necesita años, necesita tiempo y necesita muchas cosas. Entonces, esos 4 años, si tú te fijas en dónde lo tomó y dónde lo dejó, lo tomó como el mejor equipo de la historia y lo dejó por primera vez en no sé en cuántas temporadas sin ganar Liga, sin ganar Copa y sin ganar Champions. Sí, eso fue durante la etapa de Rosell, es decir, ¿qué podemos decir? Que lo recibió muy bien y lo dejó no muy mal como Bartomeu, porque no le dio tiempo de hacer todo eso debido a que tuvo que dimitir por el escándalo del fichaje de Neymar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todo ese tiempo pues el Barça fue para abajo y es donde se notó el verdadero legado Rosell. Y que el señor Sandro Rosell no diga esto, lo único que podemos decir es que claramente el señor Sandro Rosell es un mentiroso y que claramente omite todo esto y por supuesto pues está contando mentiras y está siendo ventajista. De 2010 a 2020 son los mejores años de la época de la historia. Mira, la mejor época en realidad fue la 2008-2016. Y ahora, hablando de todo esto, pues creo que el señor Sandro Rosell no se ha enterado de que en 2016 nos goleó 3-1 al Manchester City. En 2017 3-0 la Juventus y 4-0 el PSG. En 2018 0-3 la Roma. En 2019 4-0 el PSG, digo el Liverpool de Club. En 2020 2-8 del Bayern. Sí, y ya después el legado para lo de 2021 y 2022 pues las golizas. Entonces no sé si el señor Sandro Rosell no se ve los partidos del Barça o ya no sigue mucho al Barça, pero pues a ver, creo que estamos hablando de que claramente desde 2016 estamos hablando de que el Barça está yendo para abajo y que tal de esto de 2016 a 2020 son buenos años. Pues mira, claramente son años que no son la miseria absoluta, pero claramente son años malos, principalmente por la gestión de Rosell 2.0, es decir, Bartomeu, del bartorroselismo, de la oposición y de toda la gente que le causa un daño al Barça. Entonces, claramente esto es indignante, es total y absolutamente indignante. Entonces sí, Guardiola sí se fue por culpa de Rosell y por supuesto los 4 años no son los mejores, pero sí, y si fueron, la mejor época fue 2008-2016 y si fueron buenos esos años fue por la herencia recibida de Laporta, porque insisto, una junta directiva se ve muy limitada siempre a lo que haya hecho la junta directiva anterior. De 2010 a 2020 son los mejores años de la historia, cuando ganamos mucho, pero también hay que recordar que vamos para la baja y que cuando fuimos para arriba fue porque directamente pues Bartomeu tuvo toda la suerte del mundo de encontrarse un maravilloso entrenador como lo es Luis Enrique. Y Luis Enrique pues desde 2015 y 2016 pues hizo un maravilloso proyecto y dejó legado para unos cuantos años después. Sí, entonces no nada más es cuestión de Rosell, es principalmente porque le dejaron el proyecto y el legado le dejaron el legado y él lo único que hizo pues fue mancharlo. Sí, recibió un Barça digno de ser el mejor de la historia y él lo que dejó pues fue un Barça goleado por el Bayern 7-0 y pues claramente sin ganar Liga, ni Copa, ni Champions. ¿Qué otra cosa? Pues insisto,
Lo que hace el señor Sandro Rosell básicamente con todo esto es que omite el contexto. Es como lo que hizo el otro día Víctor Font, que bueno, Víctor Font no le voy a decir nada porque pues es claramente alguien que no es bartorroselista, pero a ver, Víctor Font lo único que hizo también el otro día fue lo mismo, recortar el contexto de Bartomeu. Sí, y acusar a Laporta de que es que está vendiendo el club a pedazos y que tal. Sí, está vendiendo patrimonio del club porque lo que hizo Bartomeu fue un destrozo económico en el cual Laporta tiene que hacer pues estas maniobras, estos malabares económicos para poder fichar. Si no, pues estás bloqueado. Sí, aquí le echó la culpa de que está vendiendo patrimonio del club, pero en ningún momento mencionó que pues es por culpa de Bartomeu. Recortó el contexto para la conveniencia y aprovechar que es un mal momento para hablar. Es lo mismo que hizo aquí Sandro Rosell. Directamente recorta el contexto de lo que es Laporta y por supuesto habla directamente de su época, que sí fue muy buena, pero fue porque recibió un buen legado. Sí, como por ejemplo también lo fue Bartomeu cuando estuvo hablando de eso de que para la presidencia de 2015 el eslogan que básicamente quiso vender era pues tenemos tridente, tenemos triplete. Pues está vendiendo la idea de que para ganar claramente el problema no era la herencia recibida en 2015 con 5 años antes de Laporta y 3 de Guardiola antes, como Dani Alves, como Mascherano, Piqué, que eso fue, bueno, básicamente ya después Mascherano, y por supuesto dejó una base muy trabajada de Guardiola con Jordi Alba, que no se unió, pero ya después se unió y por supuesto rindió bastante bien con Mascherano, Piqué, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Pedro. ¿Sí me explico? O sea, como ellos ficharon a Neymar y a Luis Suárez, vendieron esta idea de proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks. ¿Y qué es lo que pasa? Que al vender esta idea directamente pues no omiten que en realidad ganamos gracias a sus fichajes, a sus pseudo proyectos, y no ganaron gracias a la identidad que tiene este club, a la herencia recibida por Laporta con Guardiola y por supuesto pues a tener absolutamente todo esto. Si no les conviene, y por supuesto, una cosa que quiero decir es que todo esto que habla Rosell, de que incluso que también habla de Bartomeu, pero en ningún momento habló de su gestión junto con la de Bartomeu, con esto de los 1,000 millones, que sí lo gestionó Bartomeu, pero fue gracias a la identidad del club, a que lo que se consiguió con Luis Enrique por la identidad del club. Y también fue lo que se obtuvo, por supuesto, de cierta manera, gracias a toda la gente que seguía al Barça por la época de que todos los seguidores básicamente se hicieron del Barça, y principalmente en la era de la gestión de Laporta, o por el legado o por lo que hizo Laporta. ¿Sí me explico? Entonces sí fue por maravillosa gestión. Bueno, sí fue por parte de una que otra cosa buena que hicieron, pero fue principalmente porque toda esa gente ya venía de esa época, o por esa época. Entonces, pues básicamente lo único que puedo decir es eso, que el señor Sandro Rosell está mintiendo aquí, está omitiendo el contexto, y que por supuesto hay una última cosa. Si ustedes se dan cuenta, habla de él con Bartomeu. Sí, habla de su gestión y como que une la de Bartomeu. Pero en ningún momento habla de Laporta, la herencia con Laporta. Sí, esto confirma y le da todavía más veracidad a lo que repito que hizo Bartomeu después de lo de la due diligence. Una declaración en formato entrevista que básicamente fue decir, es un proyecto que teníamos desde 2010 con Sandro Rosell. Es decir, él mismo reconoce que su proyecto empezó desde antes con Rosell. Es bartorroselismo, son lo mismo. Bartomeu y Rosell son lo mismo, el señor Tony Freixa es lo mismo, no sé si son amigos, no me interesa, pero son lo mismo y claramente es gente que se dedica a destruir al Barcelona. ¿Sí me explico? Entonces con todo esto pues simplemente pues puedo sentir sinceramente lástima y asco. Y por supuesto pues que bueno, que sinceramente pues le han hecho un daño terrible al Barça y que el bartorroselismo es el cáncer del Barça, pero pues bueno. Simplemente lo que tengo que decir, que qué chistoso que unen los dos mutuamente sus gestiones, pero nadie habla de la época de Laporta. Bartomeu no dijo, lo empezamos en 2003 con Laporta, no, y entonces se nota que entonces por ende no son lo mismo, son lo opuesto. Y si lo bueno es Laporta y lo malo son ellos, pues claramente pues entonces qué podemos decir aquí, ¿quién es el malo del cuento?
Sí, Rosell habla de que 2010 a 2020 son los mejores años de la historia. Y ni en ningún momento habló de cómo lo dejaron, ni en ningún momento habló de la deuda, recortó el contexto de la herencia obtenida y la herencia dejada. Sí, y simplemente nada más. Entonces lo único que puedo decir es que sí, que recortando estos dos contextos y por supuesto pues diciendo que no teniendo en cuenta que muchos de los éxitos fue gracias a lo que obtuvieron, pues es sinceramente vergonzoso. Y me extendí mucho, pero pues perdón, es que esto es algo que sinceramente da para horas. Pero bueno, conclusión, qué cinismo del señor Rosell para hablar de esta manera. Simplemente yo lo tacharía de que pues es un mentiroso. Que por supuesto pues que es el padre de la ideología que le hace daño al Barcelona. No sé si es un criminal, ni me interesa. Yo no estoy diciendo aquí que sea un criminal, pero es alguien que claramente le hace daño al Barça. Él y su ideología que ha dejado aquí lamentablemente. Pero pues bueno, simplemente nada más que agregar conclusión. El bartorroselismo es el cáncer del Barça y Guardiola sí se fue por culpa de Rosell. Y que por favor no omita contextos y pues bueno, que claramente explique bien. Simple ya nada más que agregar. Pero bueno, sea como sea, lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en mi manga también. Yo soy el FIFAs y nos vemos en el próximo video. Adiós.